especial, porque tú, Señor, haces posible que todo sea posible, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias por este día, gracias por esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Bendito seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Ven a estar con nosotros, Espíritu Santo. Ven a caminar con nosotros. Ven a guiar. Ven a dirigir este momento. Ven a ayudarnos a conocer la palabra del Padre manifestada en el Hijo. Enséñanos a conocer el reino de Dios. Gloria a ti, Espíritu Santo. Alabado seas, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu amor. Ven con tu fuerza. Ven con tu poder. Ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues ya parece ser que tuvimos un poquito de problema en la transmisión, pero ya parece ser que se regularizó. Ayer teníamos problema con la señal, ahora con el sonido, ¿verdad? Aquí nos vamos adaptando a estas nuevas pues tecnologías, ¿verdad? Y como dijo aquel, la tecnología también cuesta no solo en lo económico, sino cuesta también en aprenderla para poder en determinado momento aplicarla. Vamos a saludar, vamos a ver a quienes se conectan. Mi prima Marta Yané Álvarez Rodríguez y Blancaída Briceño, mi comadre, Pueblo Yaqui, que Dios las bendiga. Glía Armenta, buenas tardes. Susana López, buenas tardes. Josefina Armenta, Dios la bendiga. Isidra Aragón, que Dios la bendiga. Bueno, muchísimas gracias, aquí vamos a estar en contacto. Hoy quiero compartirles un poquito, continuando con el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. El tema a compartir es: la palabra de Dios debe fructificar, ¿verdad? La palabra de Dios debe fructificar. Fíjese que como sacerdote y también como laico, porque antes de ser sacerdote, pues yo también trabajé como laico, como catequista, como evangelizador, como líder, como maestro de escuela, de colegio, de universidad. Y como que uno va dando lo poco o lo mucho que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida. Y en ese caminar, en ese largo de la vida, pues uno se va dando cuenta quién en determinado momento o cómo la persona va respondiendo pues a esas inquietudes que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Y es el mismo proceso de la palabra de Dios. Yo me encuentro muchas veces con personas que se sienten tristes porque aquel hermano, aquella hermana, aquel servidor o aquel evangelizador que antes trabajaba en la parroquia, pues ya no estuvo. O hermanos o hermanas que con determinado párroco pues estuvieron muy
¿cómo se dice? Chambeadoras ahí, todo, y caminando con él, y que pues ya no están, o incluso que se hicieron de otra denominación cristiana, católica, ¿verdad? O tomaron otro rumbo. Lo mismo, por ejemplo, nos pasa también en el área de los jóvenes, ¿no? Yo les decía en una reunión que tuvimos con líderes, ¿verdad? De aquí, de la provincia eclesiástica, les decía, ¿qué le pasa a nuestros jóvenes que inician con un fervor entre los 13, 14, 15, 16, 17 años? Y de los 18 años se nos pierden. Por allá los volvemos a ver por allá a los 6, 7, 8 años, 9 años. Los volvemos a ver en la vida tal vez de la parroquia, pero ya no participando como líderes, sino pues porque los invitaron a una boda, o los invitaron a un bautismo, a ser padrinos, o la familia en determinado momento está celebrando algún acontecimiento, ¿verdad? Eso es ¿cómo se dice? Eso es como una regla que como que vamos viviendo, y como que vamos en determinado momento viendo dentro de los muchachos. Esa regla que estamos viendo, o esa situación, bueno, que regla que ha impuesto la sociedad, ¿no? En determinado momento nos hace a nosotros ver pues como que se pierden del camino, y a veces nos entristece, y como que miramos así, ¿verdad? Ay, padre esto, ay, padre esto otro, ¿verdad? O algún amigo que tenemos que servía en la parroquia, esto otro, que se enfadó, que se cansó y ya no volvió, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué fue? Y como que eso a veces nos quiere echar para atrás, ¿verdad? O a veces situaciones difíciles que vivimos dentro de la familia, dentro de nuestra fe como tal, como que no encontramos respuesta frente a ello, ¿verdad? Y en esa respuesta que no encontramos frente a ello, ciertamente aparece esta palabra de Dios en este texto del Evangelio del día de hoy, que vamos a reflexionar, y que tiene que ver con el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Lo vamos a leer, va a ser así una corrida, va a ser larguito un poquito, porque es del 1 hasta el hasta el 22, ¿verdad? Vamos a proclamarlo del 1 al 22. Dice así. A ver, el aire no nos deja aquí. Dice: y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó toda la gente. Estaba en tierra la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no haber hondura la tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100, y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios,
pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dicen, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Palabra del Señor. Bueno, pues estamos aquí ante una palabra que se nos da, se nos presenta bajo un contexto. Volvemos otra vez, si ustedes se dan cuenta, otra vez aparece el que Jesús tiene que subirse en barcas para poder dirigirse a la comunidad, porque es mucha la gente que lo escucha, es mucha la gente que busca, ¿verdad?, que la palabra llegue a sus vidas. Por eso se acercan a Jesús, por eso buscan a Jesús. Y ahora Jesús, que lo vimos en los capítulos anteriores, realizando prodigios y milagros, ahora vemos a un Jesús que en un momento dado se convierte en un predicador del reino, en un anunciador de la palabra del Señor. Pero sobre todo lo vemos hoy a un Jesús catequista, a un Jesús evangelizador. ¿Por qué un Jesús catequista, un Jesús evangelizador? Evangelizador porque está proclamando la palabra de Dios a mucha gente. La evangelización tiene esa función, anunciar la palabra y transformar desde dentro la vida y el corazón de las personas para que éstas den un fruto exterior. Así es más o menos la idea de Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Y catequético porque si miramos los textos anteriores, en los textos anteriores Jesús habla de la palabra, la sanación y la liberación. Ahora hoy, ¿verdad? Hoy lo estamos viendo que Jesús en determinado momento se convierte en un hombre que le ilustra a la comunidad cómo puede llegar a ser la palabra dentro de nosotros. Hay una parte que me interesó de aquí, dice, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo esta enseñanza especialmente cuando estaba a solas con los discípulos, y les dijo para que en determinado momento de una manera negativa está hablándoles de una manera positiva. Jesús está diciéndoles que es importante escuchar la palabra de Dios para que esa palabra de Dios los reconcilie, los encuentre, los haga encontrarse a ellos con Dios y a su vez los lleve al encuentro con el Padre. Pero para eso necesitan estar reconciliados y perdonados con Él. Por eso dice, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se convierta y se les perdone. Jesús está hablando totalmente de una manera contraria, para que
el discípulo, para que el apóstol, caminando en esa búsqueda de Dios, siempre se esfuerce por encontrarse, por convertirse, por cambiar, por encontrar su reconciliación con Dios. Y esto qué importante es, hermanos, porque yo creo que cuando revisamos nuestra vida con Dios en la oración, cuando la ponemos frente a la palabra de Dios, pues esa palabra nos está en determinado momento cuestionando, en determinado momento nos está diciendo: hey, ¿cómo andas? ¿Por qué andas bien? ¿Por qué andas mal? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas alejado? ¿Por qué andas distanciado? ¿Por qué no buscas ese encuentro precisamente con Dios? En los versículos que vienen, el Señor empieza a hablar de cada una de las semillas. ¿Qué le pasa a las semillas? Entonces, bueno, primero habla del sembrador. Uno es el que siembra, el sembrador. Es importante esta actitud del sembrador. Nunca, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que portarnos como aquellos que quieren recoger o cosechar. El Papa Francisco nos lo ha insistido en muchas de sus predicaciones. A nosotros nos corresponde sembrar. A otro le corresponderá cosechar. A otro le corresponderá recoger. Pero nunca debemos estar en una actitud de cosecha. Mira, no sé, ay padre, pero he sembrado tanto. Eso no se ponga en esa actitud. Porque cuando nosotros nos ponemos en una actitud de recoger, de cosechar, nos equivocamos. Nos entristecemos. Y entonces no avanzamos hacia Dios, sino que simplemente nos estancamos, nos quedamos ahí. Y la vida no está ahí en quedarnos ahí. La vida está en avanzar. Por eso nuestra actitud siempre tiene que ser sembrar. Nuestra actitud siempre tiene que ser que vamos a llevar lo que tenemos que llevar y punto. Si Dios nos concede otro, pues adelante, ¿no? Pero no debemos esperar a fructificar. Debemos fructificar ciertamente, ¿verdad? Pero no nos toca a nosotros. Nosotros nos toca caminar, nosotros nos toca anunciar la palabra de Dios. Vamos a entender un poquito esto. Bueno, uno es el sembrador, ¿no? Uno es el que siembra. Y luego continúa diciendo: pero los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada, ¿verdad? Es el grano que cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la llevaron. Es aquella persona que fue tal vez a algún retiro, que estuvo tal vez en algún grupo. Ay, sí, muy bonito estuvo todo, y hasta ahí se quedó, ¿verdad? Y hasta ahí se quedó pues porque pues, le gustó otra cosa, pues. No le gustó ir al grupo ya. Le gusta jugar lotería tal vez, le gusta, qué sé yo, empedarse, emborracharse, ¿verdad? O le gusta, qué sé yo, pasearse o qué sé yo, vivir en una situación de pecado totalmente alejada de Dios, y esta persona no está dispuesta a renunciar a esa situación de pecado por estar cerca de Dios. No por ello es enemigo de nosotros. No por ello no lo vamos a dejar de amar. Muy importante eso. Más si ha escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Son personas de las que van a misa porque pues hubo bautismo, una boda, ¿verdad? O porque en determinado momento la comadre la invitó y luego iba a haber una cenita y todo. La palabra llegó, pero ahí se quedó. Y por más que le invitan,
por allá va al fin del novenario para que estar en la cena, ¿verdad? Los otros días no. Oye, que vamos a hacer esto para ayudar a la gente necesitada y esto, aquello. Ni fu, ni fa, ni pi. Pero si ella la vemos en misa, si vemos que hace esto y hace esto, pues sí, pero no es así, ¿verdad? Menos ir a colaborar con una obra de la iglesia, de la parroquia, ¿verdad? Entonces, de esa manera quiero explicarles un poquito cómo pudiera ser ese tipo de personas, ¿verdad? Que de la que nos habla el Evangelio. Luego dice, de igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Aquí a mí me recuerda mucho una comunidad por allá en algún lugar de La Mancha, donde pues ya se había llevado un proceso de evangelización. Había presencia de misioneros, se había ido enseñando y todo. Se iba avanzando. Y entonces la hermana, que era como la responsable de la comunidad en un momento dado, empezó a echarse para atrás. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Verdad? A ver, vamos a hacer una pausa aquí. José Ramírez, bendiciones. Padre Freddy, Dios le bendiga. Carmelita Trasviña, Dios le bendiga. Luz, Maestra Luz, bendiciones. Soledad Segoviano, Dios la bendiga. Así es, José Ramírez, dice, sembradores de la semilla del reino, misioneros valientes y enamorados del Señor. Edgar Rafael Martínez Flores, que Dios le bendiga. John Pinto, que Dios te bendiga también, John. Temo Niebla, Dios le bendiga. Alicia Martínez, esto es Nayarit por allá. Bueno, entonces, como les digo, me encontré yo a esta hermana, y esta hermana, después de un tiempo me dijo, no, pues yo ya quiero renunciar, padre, porque vieras cuántos problemas he tenido en la familia, pues las hijas habían crecido, los hijos habían crecido, y alguno que se había casado estaba emproblemado, y otros pues no seguían el camino. Entonces ella dijo, no, es que una mujer que va con brujos y con hechiceros me dijo que eso, cuando uno se pone a servir en la iglesia, se le vienen todos estos problemas en la familia, que lo mejor es no servir, ¿verdad? Y yo creo que ya voy a dejar de servir aquí, padre, porque mire cuánto problema, cuánta cosa y esto otro, ¿verdad? Y la comunidad pues allí iba caminando. Le dije, mira, uno tiene ¿cómo se dice? La decisión si camina o no camina con el Señor, le dije. Los problemas siempre los vamos a tener, y seguir a Dios no por ello implica que no van a haber problemas. Van a haber problemas, puede ser que sean un poquito más graves, solo que hay una diferencia. Cuando no teníamos a Dios, el mundo se nos cerraba y sufríamos más. Cuando tenemos a Dios, ante las dificultades de la vida, las dificultades se presentan como algo más sencillo, como algo en determinado momento en que podemos superar y en lo que podemos caminar y avanzar, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Pero hay hermanos que sucumben frente a esto. Vienen las dificultades y se quedan en un Dios, les digo yo, en un Dios resucitado, ¿verdad? Les dije, y el Jesús de la cruz, el pobre Jesús de la cruz, no lo amamos, pues. Y el lugar donde más nos amó Jesús, donde más nos mostró su amor, fue la cruz. No hay lugar más importante donde Dios nos pueda amar más, sino es a través de la cruz. Pero ¿por qué vienen los conflictos? Porque los conflictos y las situaciones difíciles de la vida son parte de la vida. No podemos quitarle
ese sabor a la vida. Es como si queremos hacer un pozole y no le echamos chilacate, no le echamos ajo, no le echamos sal. Eso no va a saber un pozole así. El pozole necesita sal, necesita los ajos, necesita la pimienta, bueno, qué sé yo, ¿verdad? Las situaciones difíciles de la vida son la pimienta de la vida, son el comino, son la sal, vaya, la que le da sabor a las mismas situaciones y donde vamos descubriendo a ese Dios que actúa y que camina con nosotros. Aquí también se quedan algunos en las situaciones difíciles de la vida. O cuando yo estuve en problemas, esto, lo otro, ninguno de la parroquia vino a acompañar. Bueno, vino nomás este. Pero yo hubiera esperado que incluso el padre hubiera venido, me hubiera hablado por teléfono, o esto, otro. Esos tipos de errores los cometemos, hermanos. Ese tipo de situaciones las cometemos, estamos muchas veces distanciados en ese sentido de Dios también, ¿verdad? Porque también nos equivocamos nosotros, ¿verdad? Pero desafortunadamente algunos hermanos cristianos por eso se van, o porque hubo algún conflicto con el párroco y esto y aquello. Pero los conflictos siempre los vamos a tener, no somos seres humanos, pues nos vamos a equivocar. Pero lo importante es superarnos. Dice, y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Esos son los que están preocupados por el dinero. Es que debo aquí, debo allá, y debo esto, y debo esto otro. Es que no tengo trabajo, es que, bueno, ¿verdad? El cristiano tiene un banco, y ese banco se llama Divina Providencia. Ella es la que nos provee, ella es la que nos da, ella es la que nos auxilia, ella es la que nos apoya, ella es la que se convierte en soporte nuestro. Más, por ejemplo, en esta contingencia que estamos viviendo, yo sé que muchos, algunos de nuestros familiares han perdido su trabajo, su economía se ha visto afectada, etcétera, etcétera. La divina providencia no nos va a dejar, hermanos. La divina providencia, por lo menos hasta este momento, a mí personalmente no me ha abandonado y yo sé que no me va a abandonar, ¿verdad? En tu vida, en tu situación personal, familiar, etcétera, ¿verdad? Dios no te va a dejar nunca. Es más posible que usted lo deje que Dios lo deje a usted, o lo deje de acompañar, o lo deje de cuidar. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Nunca nos va a abandonar la divina providencia, y a veces cuando menos pensamos y cuando todo lo vemos caído, Dios llega y nos bendice. Y lo sembrado en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto, unos 30, otros 70 y otros 100. A ese quiero invitarte, que seas tú. A que seas el que des 30, el que des 70 y si puedes el 100. Da el 100 por uno. Pero ¿cómo se da eso, Padre? En la perseverancia. No dejes de perseverar. Problemas en la iglesia siempre los vamos a tener. Dificultades en la vida siempre las van a ver. Pero somos hijos de un Dios, de un Rey, de un Señor que nunca nos ha dejado solos y nunca nos va a dejar solos. En esta tarde recuerda, Dios nunca te va a dejar solo. Pero usted tiene que hacer que esa palabra fructifique en usted, en actitudes, en bendiciones, en amor y en servicio de los demás. Hay alguna gente que dice, yo no sé por qué Dios es así conmigo, mire cómo sufro, cómo esto, cómo vivo esto, ¿verdad? Y tanto que hago esto, sí, pero su terreno es un terreno fecundo para la palabra de Dios. Porque usted puede haber escuchado la palabra de Dios, usted puede haber estado en muchos retiros,
pero sigue odiando, sigue guardando rencor, sigue teniendo envidia, sigue fijándose en lo de los demás, sigue en determinado momento en su avaricia, en su deseo de tener y tener, no le importa cómo pasen las cosas. Sus actitudes, Dios le ha dado a usted algo y usted lo ha compartido o lo ha guardado allá debajo de la cama, ya teniéndolo ahí, ¿verdad? O como me contaron por allá de un muchacho, ¿verdad? Que pues es prestamista de dinero y alguna vez lo vieron ya haciendo una filmación y la filmación era de sus billetes, todos los dineros, el dinero que tenía lo estaba filmando, ¿verdad? Alguna otra vez recordé por allá un señor que murió, que se quejaba mucho, murió solo y ni la familia quiso verlo. Fue muy triste ese momento porque cuando fueron a verlo, ¿verdad? Una de las señoras que más le ayudaba a este señor le mostró al padre, le dijo, ven, lo que hay allá, padre. ¿Pero qué hay? Vaya y mire. Y cuando abrió el cajón, y el cajón tenía muchas monedas y billetes de tiempos antiguos, algunos mordidos por los ratones. Debajo de su cama había muchos billetes, mucho dinero, que le habían podido a él servir para vivir una vida más digna. Pero bueno, la palabra de Dios no fructificó ahí, y eso lo digo para el que en determinado momento también tiene su preocupación por eso. Que al final de la vida, tú y yo, hermanos, seamos examinados en el amor, y que lo que podamos dar a los demás sea amor, sea bendición, ¿verdad? No se preocupe, ocúpese más bien de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de las suyas. Fructifique, persevere, sea un hombre, una mujer de oración, de encuentro con Dios, de generosidad, de apoyo, de ayuda, de caridad con el más necesitado. Nunca deje de anunciar a Jesucristo, nunca deje de proclamar que Él vive en su corazón y que Él reina en su vida. Vamos a terminar este momento, esta plática, dándole gracias a Dios y pidiéndole a Él que sea Él el que nos permita fructificar, que su palabra llegue a nuestro corazón y que nosotros, Señor, seamos verdaderos discípulos tuyos, que nos dejamos hacer, que nos dejamos formar por ti. Bendito seas, Señor. Te doy la gloria, Señor. Te doy la honra, Señor, en esta tarde. Porque tu palabra es palabra de vida, Señor. Enséñame a perseverar. Enséñame a dar lo mejor de mí mismo a los demás. Enséñame, Señor, que la grandeza del discípulo no está en lo mucho que hable o diga, no está en tener muchos dones, carismas, sino que la grandeza y el valor está en el perseverar, en dar lo mejor de nosotros mismos cada día. Porque el perseverar y el dar lo mejor de nosotros mismos cada día es morir para ti, Señor. Y morir para ti es fecundar. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Señor, hoy que aprendamos a morir a nuestros egoísmos, a nuestros miedos, a nuestros rencores, a nuestras avaricias, a nuestros temores, a nuestras preocupaciones. Que aprendamos a morir también a todo aquello que nos distancia de Él. Que aprendamos a morir también a la tristeza.
Dios no quiere la tristeza en tu vida. Dios no quiere la autocompasión de ti mismo, eso es de Satanás. Dios quiere que tú seas feliz y que tú le agradezcas a Él por ser su hijo. Porque esa palabra ha fecundado en su corazón y tú y yo lo conocemos. Y esa es nuestra alegría, conocerlo, amarlo, seguirlo a Él. Gracias, Jesús, por traernos la palabra del Padre. Gracias por enseñarnos que la vida tiene sentido si está dirigida hacia Dios, hacia tu Padre Dios. Que tu palabra, Señor, fecunde en mi corazón y en mi vida. Que no me canse nunca de dar fecundidad espiritual en mi vida. Que no me canse nunca, Señor, de anunciar tu palabra. Que no me canse, Señor, de gastarme y desgastarme, porque tú seas conocido, porque tú seas amado. Que mi único deseo, Señor, no sea otro que tú seas amado, que tú seas conocido, que tú seas encontrado, que tú seas un Emmanuel constante, Dios con nosotros. Enséñame, Señor, a ser un Emmanuel, un hombre, una mujer que aprenda a ser comunicador de buenas noticias y llevar a los hombres a encontrarte contigo. Gracias, Jesús. Gracias por tanto amor, por tanta bondad. Gracias por tu palabra, que es palabra de vida, palabra eterna, palabra que transforma, palabra que cambia la vida del hombre, palabra que hace nueva nuestra vida. Rompe, Señor, las ataduras de aquellos que se sienten tristes, solos en este momento. Bendícelos, Señor. Que esta palabra, Señor, que no es mi palabra, sino tu palabra, llegue al corazón de cada uno de ellos. Y llénalas de vida, llénalas de amor. Que como María, en el Evangelio, en el encuentro tuyo con su hermana Marta, descubramos que este tiempo es el mejor de los tiempos, porque es el tiempo de escuchar, es el tiempo de estar contigo. Que no tenga miedo a encontrarme contigo, que no tenga miedo a adorarte, que no tenga miedo a dejarme hacer por ti, Señor. Que tu palabra fructifique en mí, que yo fructifique, Señor. Que nunca me canse de anunciarte, que si me enfermo, que si en determinado momento muero o me pasa algo en mi vida, siempre esté yo anunciando tu palabra en tu iglesia. Quédate conmigo, Señor, y enséñame a anunciar tu palabra. Enséñame a fructificar. María, llévame de la mano a Jesús. Tómame de tu mano. Tómame de tu mano y llévame a Jesús. Enséñame a ser evangelizador y evangelizado. Enséñame a ser catequista de mis hijos, de mi familia, de los que están a mi alrededor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este momento. Y gracias, Señor, porque me has enseñado a fructificar. Lámpara es tu palabra para mi vida, luz en mi sendero. Te doy gloria, honra y poder a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu que da vida. Bendito seas, Jesús.